Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Esperamos breves minutos para proceder con la sesión de aprendizaje del día de hoy. A ver. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes, estimados maestros, maestras, sean todos bienvenidos en nombre de la Universidad César Vallejo. Le damos la más cálida bienvenida a esta décima semana de aprendizaje. Recuerden que ya nos encontramos en la semana 10 de un total de 16 semanas de clase. De acuerdo, ya nos encontramos ahora sí en la recta final, ¿no? 6 semanas que nos quedan ya son casi nada. De acuerdo, ya hemos pasado algunos, también la primera jornada de investigación, algunos no, motivo por el cual tienen elevado el Turnitin. El trabajo presenta algunas observaciones, deficiencias. Entonces ya luego vamos a hablar en la parte final de todos esos pequeños detalles. Vamos a iniciar en este momento nosotros con esta primera parte. Es un cronograma de actividades en la que nosotros tenemos que alinearnos, ¿de acuerdo? Nosotros nos encontramos actualmente en la semana número 10. Nos encontramos aquí ahora, ¿de acuerdo? Ya empezó la capacitación a los jurados porque la universidad ha empezado un curso de capacitación para realizar el sorteo también, ¿no? ¿Quiénes van a ser los jurados de ustedes, de todas las aulas que van a sustentar en la última jornada de investigación que se va a dar a partir de la semana 14, ¿de acuerdo? 14, 15 y 16, son 3 semanas. Usualmente la semana 16 es para aquellos que aún presentan deficiencias, como una última oportunidad. Pasado de ahí ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se da el cierre de actas. Y cuando se cierran las actas, ya o apruebas, desapruebas o quedas inhabilitado. ¿De acuerdo? Nos encontramos entonces en la semana 10. Aquí están en capacitación los jurados. Luego la siguiente semana es semana 11, que se realizará la presentación de trabajos al Comité de Ética y Documento Probatorio. Las próximas semanas, los trabajos ya tienen que pasar por el Comité de Ética de la universidad y se tiene que realizar aquí un documento en la que ustedes, que se va a otorgar esto de apto y no apto para cada uno de ustedes. Cuando el estudiante está apto, cuando no tenga el nivel de Turnitin elevado, cuando no presente el nivel de similitud de inteligencia artificial también elevado, y cuando no presente deficiencias en el trabajo. Cuando ese trabajo cumpla con todos los requisitos,
con toda la normativa, de acuerdo a guía que nos propone la universidad en cuanto fue en el mismo formato también. Hay algunos que es lo que están haciendo con total de evadir el nivel de inteligencia artificial, debido a que ha habido de repente, ¿no? Esta parte no han podido tener tiempo, entonces de último momento han querido no presentarlo y aprobar la asignatura o dar, ¿no? De repente para la primera jornada poder sustentar y han cogido todo de la inteligencia artificial, lo cual presenta un 40, un 50, un 70%. Y ahora último están tratando de parafrasear todo, ¿no? No tiene sentido de que lo hayamos presentado de esa manera y ahora luego querer cambiarlo todo, porque al parafrasearlo lo están cambiando todo algunos, no todos, algunos estudiantes están cambiando el sentido de los objetivos, de las preguntas de investigación, y se tiene que volver a revisar todo ese trabajo. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado con eso. Ese es un consejo que les doy. Ya la próxima semana ese trabajo va a pasar al comité de ética. Para la próxima semana ese trabajo ya tiene que estar listo. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros vamos a acabar esta parte de lo que nos falta del capítulo 2 que corresponde a la metodología, que luego lo vamos a ver. Entonces, la próxima semana yo ya tendré otra lista, yo tendré otra lista y acá les voy a mostrar, bueno, en Excel les voy a mostrar la lista de todo lo que han sustentado, pero hay algunos que están en blanco, ¿de acuerdo? Y al último vamos a conversar con ellos. Ahora, entonces yo la próxima clase ya tendré una lista en Excel y ya enviaré esos trabajos que se encuentren listos para que los revise el comité de ética de la universidad y para que la universidad les diga si es que están aptos o no aptos. La semana 12, que es del 16 al 22 de junio, también tenemos eso, ¿no? Que es la presentación al jurado. Tenemos 2 semanas para eso. ¿De acuerdo? 2 semanas. Tengan en cuenta 2 semanas para enviar al jurado en la que ese trabajo tiene que estar listo en esas 2 semanas, aproximadamente para un 16, 17, ¿no? Como máximo, tal vez. Porque el comité de ética también demora, es un solo comité de ética para todas las segundas especialidades. Luego tenemos en la semana 13 envío, revisión y aprobación por el jurado. Una vez que pasa por el comité de ética y con el comité de ética dice ese trabajo está apto, ¿no? Porque hay algunas cosas que de repente por cuestiones de tiempo, en algunos aspectos de ese trabajo se me ha pasado de repente y de repente ustedes con total de pasar, bueno, agarra o cambio, parafraseo y cambian el sentido de los objetivos de eso y a lo mejor no nos dimos ni cuenta y pasó. Pero el comité de ética está ahí, ¿no? Como otro filtro. Dirá, no, esto que está pasando, este objetivo no puede ser, ¿no? Porque es un grupo especializado de investigación y ahí tú te darás cuenta, ¿no? Si hiciste las cosas bien o hiciste las cosas de repente no tan formal. Entonces ahí te van a poner un alto, un stop, te dirán, no, este trabajo tiene observaciones, se tienen que subsanar. A mí se me escapó algo, ahí está el comité de ética que nos va a detener. Y si no está el comité de ética, se sigue pasando de repente, está el jurado, la aprobación del jurado, que son dos, que ustedes van a tener 2 miembros del jurado. Entonces, su trabajo va a pasar por cuántas personas, en este caso, por el asesor, por el comité de ética y por el jurado. Por tres, ¿de acuerdo? Por tres, pero si hablo de asesor es solo una persona. Si hablamos por el comité de ética son tres personas. Si hablamos por jurado son 2 personas. ¿Ya? ¿Cuántas semanas dura esa revisión? 2 semanas, del 23 de junio al 6 de julio. Es decir, de la semana 13 a la semana 14. Pero en la semana 14 ya se puede sustentar aquellos trabajos que ya estén listos, ¿no? Porque si hay trabajos que están listos, que no son todos, que son algunos, que son contados también, pero que cumplen con todo eso. Entonces ese trabajo ya está listo, ya puede. El estudiante puede solamente la primera semana de julio, puede dar sustentación a ese trabajo y culmina la asignatura, ¿no? En la primera semana de julio nada más, que es la semana 14. La segunda semana es para aquellos que aún no, de repente, no alcanzan de repente. La semana 14 entonces se les dice, dividimos el aula, la fraccionamos en 2 mitades. Entonces, del 1 al 20 expone la semana 14, del 21 al 30 y tantos se expone la semana 15.
Y la última semana es la semana de cierre, cierre de actas y una última oportunidad, tal vez para aquellos estudiantes que no pueden sustentar, porque aquí estamos cumpliendo con los lineamientos que nos dice la universidad, ¿de acuerdo? La universidad ha dicho que no sustenta a nadie que tenga Turnitin elevado y así ha sido. No sustenta a nadie que tenga inteligencia artificial elevado y así también ha sido. No sustenta a nadie que presenta su trabajo de eficiencias y así ha sido. No sustentará, ¿de acuerdo? Y así va a ser hasta el final. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que alinearnos y tenemos que aprender a presentar un trabajo académico tal cual como se debe de presentar. Somos todos profesionales y no voy a esperar de repente el último momento, de repente esto de querer hacer las cosas y las hago mal. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta, hay que ir avanzándolo. Cada semana se ha estado realizando las retroalimentaciones, revisen los videos. Aún tienen tiempo, aún pueden ustedes realizarlos, aquellos que aún les falta. Todo se puede, pero con esfuerzo. Sin esfuerzo, nada, estimados maestros. Ahora, esto es de acuerdo al cronograma. Vamos a ver, tengan en cuenta por aquí para hacerle recortar a nivel de formato también. El tipo de letra es Arial 12, el interlineado 1.5, el texto es justificado, y bueno, esto que corresponde a la parte del, del borde, ¿no? De los márgenes, perdón, de los márgenes. Ahora, dentro de todo ello, del formato tenemos nosotros, o del esquema, tenemos nosotros un número de páginas por secciones o por capítulos que tenemos que tener en cuenta. La carátula es un máximo de una página. La declaratoria de autenticidad de asesor es una página, pero que estos documentos todavía ustedes no los tienen, ¿de acuerdo? No los tienen. Entonces, con esto no los cuenten. Cuenten de carátula, índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras, que esto es, si es que subiese, porque ustedes todavía no se encuentran en la parte de resultados, ¿de acuerdo? Eso es para el otro semestre. Solamente carátula, nos quedamos con la carátula, con el índice de contenidos y luego nos pasamos a introducción. El capítulo de introducción es de 6 páginas como mínimo, ¿ya? Es 6 páginas como mínimo, que puede tener más. Bien, no hay ningún inconveniente. Que puede tener solo 6 también, pero que tenga 4, que tenga 5 es deficiencia. El trabajo no es aceptado. ¿De acuerdo? Tiene que tener como un mínimo 6 páginas en capítulo de introducción. Tal vez como para refrescar memoria, ¿qué incluye el capítulo de introducción? Teníamos nosotros la realidad problemática, tenemos nosotros la pregunta general de investigación, las preguntas específicas, tenemos también los objetivos, objetivo general, objetivos específicos de la investigación. Perdón, antes de los objetivos teníamos la justificación, ¿no? Teórica, práctica, social, metodológica, y luego ya venían los objetivos general y los objetivos específicos. Después de ello teníamos los antecedentes internacionales, nacionales, que eran un total de 8. Teníamos también nosotros las teorías, que es el constructivismo, el conectivismo, la teoría del TIPAL, la teoría de la tecnología, la teoría de Bandura, etcétera, de acuerdo a nuestras variables de estudio. Seguidamente a ello, que teníamos nosotros la descripción o la definición de nuestras variables de estudio junto con nuestras dimensiones que tienen que estar debidamente citadas. Todo eso corresponde al capítulo 1, que es introducción. Entonces es imposible de que en ese capítulo tengamos 5 páginas, por ejemplo, ¿no? Porque toda esa información, pienso que un mínimo serían unas 7, 8, ¿de acuerdo? Pero mínimo es 6 páginas. Si está 6, ya está todo bien, pero que esté todo aquí, que no falte nada de eso. Ahora, en el capítulo de metodología son 2 páginas nada más. Entonces, nosotros ya tenemos una página porque nos encontramos, ya hemos hecho el tipo de investigación de acuerdo con CITEX, si es básico o aplicada. Hemos considerado también el enfoque de investigación, si es cuantitativa o cualitativa. Hemos considerado ahí el diseño, si es experimental, no experimental, de qué nivel de investigación, si es de nivel descriptivo, si es de nivel explicativo, de qué alcance es la investigación, que es correlacional causal, si es que la investigación de repente es esto experimental, ¿no? Preexperimental o cuasi experimental, de alcance longitudinal o de corte transversal. Todo esto va en esta parte, ¿no? Con lo que hoy día vamos a ver nosotros aquí, lo que nos está faltando en metodología, que tiene que ver ya con copiar algunas cosas,
de nuestro propio marco teórico y pensar, ¿no? Cómo es que va a ser nuestra población y nuestra muestra de estudio. Luego tenemos nosotros los aspectos administrativos, que esto ustedes ya lo tienen, los aspectos administrativos, porque se les compartió en la semana 2 o 3, si bien lo recuerdo, archivos en Excel, en la que ustedes tenían esas tablas de los recursos, tenían en otra hoja de cálculo el financiamiento y tenían el cronograma. Entonces solamente de ahí eso se debe de completar, esas tablas, y se tienen que copiar y pegar ahí en su informe, que corresponde a esto. ¿De acuerdo? Entonces, una extensión mínima nos dicen hasta aspectos administrativos 10, ¿no? 6 más 2, 8 más 2, 10, como un mínimo 10. Hasta aquí ustedes estarían, por ejemplo, aprobando la asignatura, culminando la asignatura que tiene que ver con diseño del trabajo académico. ¿Cuántas páginas son? En esta primera parte son 10 páginas, ¿no? Nada más, ya, sino que cuesta eso de buscar información, ¿no? Es tiempo, entonces de la noche a la mañana tampoco esperemos que lo vamos a hacer. Trabajenlo en el tiempo que ustedes tengan disponible, aquellos que están faltando y aquellos que ya les queda poco, un último esfuerzo nada más, maestros, para terminar la metodología y copiar todo lo que se les ha compartido en archivos en Excel, y ustedes ya puedan ir avanzando con las referencias, tenerlas ahí, ¿no? En la parte de los anexos, sí, podemos tener como algo previo, debemos de tener nosotros nuestros instrumentos de investigación, ¿no? Nuestros posibles instrumentos de investigación. Si tenemos una sola variable, tendríamos un solo instrumento de investigación. Si tenemos dos variables, tenemos que tener obligatoriamente dos, ¿no? Porque tenemos que recoger datos en ambas variables de estudio. Eso corresponde en esta primera parte para probar la asignatura. Hay algunos que pensaban de que la asignatura ya había acabado. No, el curso de diseño de trabajo académico es un curso transversal que se va hasta el mes de julio, que son 16 semanas. No es un curso que ha acabado con la primera jornada de investigación. ¿De acuerdo? El curso continúa. Entonces, aquellos que todavía tienen ese trabajo que no han podido sustentar, traten de avanzarlo rápidamente, y apenas lo tengan listo, por favor, avísenme para poder darles tal vez esa oportunidad y se les pueda guiar para que puedan ustedes presentar sus trabajos. Eso corresponde a esta primera parte. Luego vamos a seguir explicando las dudas que ustedes tengan. Pueden ir anotándolas como para hacerlas en la parte final, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar nosotros con esta parte perdón, de la clase del día de hoy, que corresponde al- a la semana 10, que tiene que ver con variables, categoría de estudio, población, muestra y muestreo. Dudas que tengan lo dejamos para el final, ¿de acuerdo? Anótenlas para que no se olviden. Tenemos que continuar ahorita, pero a partir acabamos de desarrollar este PPT y todas las dudas ustedes nos las hacen llegar para poder conversar sobre ello, ¿ya? Pero en la parte final. Ahora, tenemos nosotros este tema del día de hoy, que solamente nosotros debemos de completar el capítulo 2, que es metodología. Y ustedes dirán, ¿y por qué nuevamente la variable de estudio, no? ¿Por qué la variable? ¿Por qué nuevamente de las dimensiones? ¿Por qué? Porque todo eso tiene que estar en el capítulo de metodología. Voy a compartir aquí en este momento un modelo que ustedes ya lo tienen también. Este modelo ustedes ya lo tienen porque se les ha compartido a ustedes desde un inicio, la primera o segunda semana, se les ha compartido ese modelo, pero lo voy a compartir, ¿ya? A ver, aquí tenemos nosotros el capítulo 2, metodología. ¿Qué es el capítulo 2, no? Este es un trabajo ya de la segunda promoción, que tenía 3 capítulos, pero de ustedes es capítulo 2. ¿Qué tenemos aquí? Igual que ustedes, distipo, enfoque, diseño de la investigación, ahí está, ¿no? Todo hasta acá. Aquí está. Por aquí sigue todavía, ¿no? Hablando. Toda esta hoja es de eso. Ustedes ya lo tienen esto, ya lo tienen. Todo esto ya lo tienen. Ya saben que es una investigación básica, ya saben si va a ser aplicada, ya saben si va a ser una investigación, un enfoque cuantitativo, cualitativo.
ya también saben si es de una investigación experimental o no experimental, si es correlacional, si es de nivel descriptivo simple de una sola variable nada más, o si es descriptivo propositiva. Ya tienen este gráfico, ustedes ya saben todo esto de acá, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que continúa? ¿Por qué en el PPT dice esto nuevamente la variable de estudio? Porque debajo de eso tenemos nosotros que colocar la definición conceptual de la variable, es decir, nosotros ya tenemos nuestra definición de esta variable en nuestro marco teórico, entonces vamos trabajando con esos mismos autores. Esta parte de acá donde nos piden a nosotros la definición operacional, perdón, conceptual, esta es la definición conceptual de la variable, quiere decir la definición con la que tú vas a trabajar, con la de qué autor vas a trabajar, porque si bien es cierto, se les había dicho que en el marco teórico la variable se defina en base a tres autores, ¿no? Tú puedes tener la variable recursos educativos o recursos digitales y está definida por Sancho, está definido por Pérez Marqués, está esto definida por Cabero, por ejemplo, pero tú, ¿cuál es la definición en la que tú te vas a respaldar, con la que tú vas a trabajar? Entonces, en este caso, este trabajo tiene planeamiento estratégico, ¿no? En este caso, si ustedes de repente las herramientas tecnológicas, tendrán aquí las herramientas tecnológicas y aquí tendrán la definición conceptual. Entonces yo busco mi marco teórico, esa definición con la que voy a trabajar y la copio acá, ¿no? Si elijo a Pérez Marqués, colocaré para Pérez Marqués, perdón, que es este español, ¿qué dirá? ¿Cómo define las herramientas tecnológicas? ¿Cómo lo define? Entonces tú vas a trabajar en base a eso. Aquí se va a tener que colocar esto. Ya esa definición. ¿Cómo se le llama eso? Definición conceptual. ¿Por qué? Porque parte de los conceptos, parte del concepto propio de ese autor, solamente es la definición nada más, tal cual ustedes lo tengan en su marco teórico. Y luego dice la definición operacional. ¿Y la definición operacional lo tenemos o no lo tenemos? Sí, de acuerdo. Quizás con ese término no lo conozcamos, pero la definición operacional esto describe a la variable, describe cómo la variable se desagrega, es decir, describe a las dimensiones de la variable. Por ejemplo, eh, aquí nos dice definición operacional. Es considerado como la percepción por medio de un cuestionario que presentan los integrantes de la institución educativa y analizando por medio de las dimensiones. Es decir, esta variable de planeamiento estratégico. ¿Cuál es su definición conceptual? Es que es considerado como una herramienta que logra economizar los recursos que son asignados y facilita contar con una visión tal, para Coronel. Y operacionalmente, ¿cómo es definida? Es considerada como la percepción por medio de un cuestionario, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo vamos a medir nosotros a esa variable? ¿Cómo la vamos a medir? Nos dice que en la definición operacional, ¿por qué? Porque tiene que ver con la parte técnica, cómo nosotros la vamos a medir el planeamiento estratégico, cómo vamos a medir o cómo vamos a recolectar los datos aquí de recursos digitales, de inteligencia artificial, si fuese la variable. Entonces aquí diré, ¿no? Que esa variable se que para esa variable se recogerán los datos a través de un cuestionario que presentan los integrantes o los estudiantes de la institución educativa y analizarlo por medio de las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Si mi variable ha sido TICS, pues diré, pues aquí, ¿no? De acuerdo a lo que está en mi marco teórico, porque han habido casos también de que tienen en sus objetivos unas dimensiones. En el marco teórico concuerda, existe esta relación y cuando se lee la definición operacional, ya no tienen esas mismas dimensiones. Son las mismas dimensiones de esa variable que ustedes definen en su marco teórico, ¿no? Entonces, si yo he definido, de repente mi objetivo es describir las TIC en su dimensión, las TIC es mi variable. Entonces, un objetivo mío ha sido describir las TIC en su dimensión instrumental. Un segundo objetivo, definir las TICs en su dimensión cognitiva. Un tercer objetivo, definir las TICs en su dimensión actitudinal. Esas tres dimensiones yo le he tenido que definir en mi marco teórico. Esas dimensiones las voy a colocar acá. Diré que esa variable se medirá a través de un cuestionario a los estudiantes o a los docentes de una institución educativa de San Juan del Lurigancho y se analizarán por medio de las dimensiones. Acá colocaré dimensión instrumental, actitudinal y cognitiva.
consideradas para el estudio. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que decir aquí nada más. Y luego, de repente, ahí culmino esa parte y luego colocaré como indicadores, ¿no? ¿Qué indicadores va a tener de repente esas dimensiones? Porque ustedes saben que cada dimensión tiene sus propios indicadores, ¿no? Los indicadores. Si yo, por ejemplo, hablo de una dimensión que tiene que ver, por ejemplo, a ver, con, eh, con gestión de la información, ¿ya? Digo que mi variable es plataformas educativas, una dimensión es gestión de información. Dentro de esa dimensión, ¿cómo sigo desagregando las dimensiones? ¿Qué aspectos yo empiezo a realizar las preguntas a los estudiantes? Bueno, dentro de la dimensión gestión de la información, voy a preguntarles tal vez cómo organizan la información, cómo buscan la información. Entonces, dentro de cómo buscan información, plantearé tres preguntas, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo pasas tú en la búsqueda de información? Y las preguntas se van realizando de esa manera. Eso es lo que tenemos que mencionar aquí como indicadores. Solamente aquí, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes mencionen en la definición operacional las dimensiones de las variables, hay que mencionarlas y hay que colocar ahí en paréntesis quién es el autor de esas dimensiones. Aquí, por ejemplo, no está, pero nosotros hay que colocar a quiénes pertenecen, porque no se trata de colocar dimensiones porque a mí me parece, sino que esas dimensiones tienen que estar respaldadas, porque estas son características de las variables, ¿no? Es la forma como yo voy desagregando, pero no porque a mí me da la gana, sino porque yo ya he encontrado información existente de eso. Eso es lo que tenemos que considerar aquí. Los indicadores de esas dimensiones. Y ahí acabaría. Si es que tu estudio es descriptivo simple, tiene una sola variable, solamente acabaría esa parte acá, ¿no? Definición conceptual, definición operacional y nada más, ¿no? Porque estos indicadores está dentro, es todo uno solo en la definición operacional, es uno solo. Y si tienen dos variables, pues seguirían, ¿no? Seguirán acá porque este estudio tiene dos variables. Otra variable que es el acompañamiento pedagógico. Aquí está, ve, definición conceptual, definición operacional y los indicadores que todo esto es uno solo, un solo párrafo. ¿Ya? Entonces todo esto, entonces por eso es que en el PPT nosotros tenemos esta parte que nos dice eh, variables, variables de estudio. ¿Ya? Vamos entonces esto. Y acá está, miren. La definición tiene que ser mínimo tres definiciones por la variable. Yo no me puedo colocar en mi marco teórico variables, herramientas tecnológicas y voy a considerar un solo autor. No, yo tengo que buscar al menos un mínimo de tres definiciones. Si son más, es mejor, pero un mínimo de tres, porque de todo ese bagaje de información que tú has encontrado, solo te vas a quedar con uno. Solo te vas a quedar con... Y usted dirá, ¿y esto por qué será importante? Porque esto se coloca. ¿En dónde se coloca? Eso se coloca en el cuadro de operacionalización de la variable. ¿Qué va en el cuadro de la operacionalización de la variable? Variable, definición conceptual, que es lo mismo, lo que estamos hablando, definición operacional, que es lo mismo. ¿Qué más esto lleva? Dimensiones, indicadores y la escala que luego lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Acá está, mire. Esta es una tabla de operacionalización de la variable. ¿De acuerdo? Esto es lo que ustedes tienen que realizar como para su anexo también. Ustedes tienen que tener esa tabla de operacionalización. Por ejemplo, tiene que ir la variable, que es lo que ustedes han colocado en su título de la investigación. Tiene que ir la definición conceptual, con cuál es de todo lo que tú has definido, de todos los cinco autores que usted has tenido en cuenta, con quién te quedas. ¿Ya? La definición operacional es mencionar cómo vas a medir la variable, lo que les acabo de decir, a través de un cuestionario que se dividirán las preguntas o se clasificarán las preguntas en sus tres dimensiones, ¿no? Luego, las dimensiones hay que mencionarlas acá, dimensiones, y los indicadores, ¿no? Como yo les había estado
mencionando y la escala de medición que luego la vamos a ver a qué se refiere con escala de medición, porque es muy útil hablar eso para que cuando ustedes se encuentren en la fase de resultados y todo eso. Ahora, para el enfoque cualitativo, si es que el estudio que ustedes están realizando es un estudio cualitativo, no es con enfoque cuantitativo, sino que van a son estudios de casos, son estudios fenomenológicos, son estudios de análisis documentales. Entonces, la tabla cambia, la tabla es diferente. ¿Por qué? Porque en un estudio cualitativo nosotros no tenemos variable. Lo que se le llama es la categoría de estudio, se le llama esa variable. En un enfoque cuantitativo, variable. En un enfoque cualitativo le llamamos categoría de estudio. Es nuestra categoría principal, es la categoría mayor, ¿no? Yo de repente digo, mi estudio trata sobre percepción de los docentes sobre el uso de las tecnologías de la información. Un estudio cualitativo, por ejemplo, ¿no? Digo, ese es mi estudio. Entonces, la categoría principal, ¿cuál es? Percepción sobre el uso de la tecnología. Esa es la variable. ¿Cuál es la definición conceptual? Lo mismo que lo anterior. ¿Con qué definición te vas a quedar? ¿Cuáles son las subcategorías? Las subcategorías son las dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, todo aquel que esté realizando un trabajo con enfoque cualitativo, la tabla será esta. Ya no tenemos dimensiones, sino tenemos subcategorías, subcategorías. Ya, las subcategorías son las dimensiones, las supuestamente dimensiones, y los indicadores pues son los mismos. Ahora, en esta partecita, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta tabla de operacionalización de la variable, con enfoque cuantitativo, tienen la escala de medición. Tienen la escala de medición que nos dice que puede ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Eso es lo que nos dice. Vamos a verificar, perdón, permítanme un momento para ver si es que este trabajo lo tiene. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, voy a compartir acá de ese trabajo que yo les he compartido como modelo, por ejemplo, en segunda o tercera semana, tiene la tabla de operacionalización, que aquí lo tiene, miren. Variable, el nombre de la variable, definición conceptual, tal cual, se copia, esa que es considerada en tu metodología y en tu marco teórico, ahí está, de Coronel, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a Coronel cuando les había mencionado, por ejemplo, en esta parte? Voy a retroceder para que lo verifiquen y luego no vayamos de repente a ver de dónde salió eso. Aquí está, miren, ¿ve? Aquí está Coronel, miren, es lo mismo, es Coronel. Y toda la definición cooperacional también es la misma. Vamos a verificarlo para que, acá está, Coronel. ¿Cómo define el planteamiento estratégico? Considerado como una herramienta que logra igualito, ¿no? Tal cual. La definición operacional, igualito, es considerado como la percepción por medio de un cuestionario analizado por sus dimensiones, tal. Acá están las dimensiones. Es decir, la variable independiente que es planeamiento estratégico, ¿cuántas dimensiones tiene? ¿Cuántas dimensiones presenta? Cuatro dimensiones. Fase filosófica, fase analítica, fase programática y fase operativa. Cuatro. ¿Y cuáles son las dimensiones? Si hablamos nosotros de la dimensión fase filosófica, en el planeamiento estratégico, el estudiante lo ha considerado que ahí van a realizar algunas preguntas con la misión de repente de la empresa, con la visión de la empresa, con los principios y valores, por ejemplo. ¿Dónde nos podemos nosotros ayudar de repente como para que nos puedan guiar cómo yo puedo sacar los indicadores de dimensiones? Nosotros tenemos el chat GPT, tenemos la inteligencia artificial. Sí podemos utilizarlo nosotros, por ejemplo, para que nos pueda guiar para nuestros anexos, porque ahí nos tiene nos dice ya cuáles son esos indicadores. Yo solamente le tengo que colocar un prompt, ¿no? Mi variable de estudio es planeamiento estratégico en, no sé, en personal administrativo de una empresa de Lima. Y presenta las siguientes dimensiones: fase filosófica, fase analítica, fase programática y fase operativa. ¿Cuáles podrían ser los indicadores de cada una de las dimensiones? Y le va a arrojar, por ejemplo, los indicadores. Ya ustedes pueden tenerlo ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, que si yo haya hecho eso, si yo de repente he realizado eso, voy a obtener la misión, ¿no? Entonces, misión, visión, principios y valores.
Si tiene que ver con la fase analítica, que hayan preguntas con el análisis interno, con el análisis externo y así sucesivamente. Miren la otra. La variable acompañamiento pedagógico. ¿Cuántas dimensiones tiene? Cuatro. Visita en el aula, microtalleres, taller de actualización docente, evaluación profesional. Y en la visita en el aula, como indicadores, planificación curricular, observación y registro de información, análisis de información y etcétera. Entonces aquí, estos indicadores, ¿para qué nos permiten? Esos indicadores me permiten a mí guiar los ítems, ¿no? De las preguntas. Entonces yo, cuando realice mi instrumento, tengo que tener preguntas que tengan que ver con la planificación curricular. Unas dos preguntas, una pregunta, tres preguntas. Preguntas que tengan que ver con la observación y registro de análisis de información. Preguntas que tengan que ver con orientación para la reflexión crítica. ¿Ya? Y luego tenemos nosotros aquí al lado, miren, la escala de medición. En la escala de medición, deficiente, regular y eficiente nos ha colocado. Acá nos ha colocado en la escala, pero no sabemos, aquí se tiene que colocar si es que la escala, esto es de tipo Likert, por ejemplo, ¿no? Porque va de manera escalonada. Aquí, ¿qué ha faltado? Colocar si la escala que está utilizando es nominal, si la escala es ordinal, si la escala es de intervalo o si la escala es de razón. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos entonces nosotros ahora mismo a nuestro PPT. Aquí tenemos. Vamos a ver a qué se refiere eso. ¿Cuándo? Estas son escalas de medida. ¿Cuándo se le consideran de repente que son unas escalas de escala nominal? Esta es una escala nominal. Cuando no importa el orden, por ejemplo, de las categorías. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digo sexo. Sexo del estudiante, masculino o femenino, femenino o masculino, no importa el orden. Lugar en donde vives, Lima, Trujillo, Arequipa, o puedo decir Arequipa, Trujillo, Lima, no importa. Situación laboral, por ejemplo, religión, estado civil, casado, soltero, viudo, o puedo decirlo de diferentes maneras. No, no importa el orden, ¿de acuerdo? No importa el orden. Es una escala nominal. Pero también tenemos nosotros la escala de orden jerárquico que se le denomina la escala ordinal, de orden. ¿De acuerdo? La escala de orden, ordinal, que tiene que ver con clase social, nivel educativo, escala de actitudes. ¿Qué es una escala ordinal? En la escala ordinal, un ejemplo es esto, lo que ustedes, y estoy segurísimo que la mayoría va a tener en sus instrumentos. Por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo estás con esta afirmación? Las TIC mejoran mi aprendizaje. Uno, muy en desacuerdo. Dos, en desacuerdo. Tres, neutral. Cuatro, de acuerdo. Y cinco, muy de acuerdo. Esta es una escala ordinal. Importa el orden en tu instrumento de investigación, sí importa. De muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Sí importa ese orden aquí. Pero luego vamos a ver un ejemplo también del instrumento de investigación. Y los intervalos iguales, que no es tan común tal vez, ¿no? De utilizarlo, son, por ejemplo, en aquellos donde el cero no implica la ausencia de las cosas, ¿no? Y la escala de razón, el cero sí tiene que ver con la ausencia de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me estoy refiriendo, no? Si yo hablo, por ejemplo, un ejemplo que siempre se suele hacer de repente para explicar los intervalos de razón, de intervalos iguales, tiene que ver con la temperatura, por ejemplo, ¿no? La temperatura se mide en grados, por ejemplo, grados Celsius, ¿ya? Entonces yo puedo decir que estamos a 0 grados. ¿Y eso qué significa? ¿De que no hay temperatura? No significa, porque sin temperatura entonces nos moriríamos todos, ¿de acuerdo? No significa, el cero no indica la ausencia de algo. Pero aquí en la escala de razón, el cero sí indica una ausencia de algo. ¿Cómo así? Bueno, yo le pregunto a unos señores por la calle y le digo, ¿cuántos hijos tienen? Cero hijos. ¿Y ese cero qué significa? Que sí, que verdaderamente no tiene, claro, el cero significa la ausencia de algo. ¿Cuánto es tu ingreso? 0 soles.
es decir, no tengo ingresos. Y ustedes dirán, profesor, pero la escala nominal, la escala ordinal, entonces podría ser eso del cero. No podría ser. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos, miren, un orden y el cero no tenemos nosotros. Tenemos, mire, muy en desacuerdo, no toma el valor de cero. Muy en desacuerdo, toma el valor de uno. En nuestros instrumentos de investigación, si nosotros de repente realicemos alguna pregunta, eh, ¿qué tan efectivas te parece? No, ¿cuán a menudo utilizas las TIPS en el aula, ¿no? Como recurso de aprendizaje? Entonces tú colocarás esto a los estudiantes en una escala de Likert, ¿no? Donde uno significa nunca, dos, casi nunca, tres, muy a menudo, cuatro, casi nunca, y cinco, perdón, cuatro, casi siempre, y cinco será siempre. Entonces, no he considerado para nada el cero, ¿de acuerdo? A eso se refiere. ¿Con cuál nosotros vamos a trabajar, ¿no? Para que nosotros tengamos la idea. De acuerdo a las investigaciones que ustedes están realizando, que son esto cuantitativas, y por ahí creo que hay unas dos o tres con enfoque cualitativo. Entonces, ese tipo de investigaciones eh, van a realizar un cuestionario, ¿no? ¿Cuál será la técnica que ustedes realicen la encuesta? Y esa encuesta tiene como un instrumento que es el cuestionario. Y ese cuestionario va a estar, va a pertenecer a una escala de medida ordinal, con tipo Likert. Vamos a ver, ahora sí, perdón, a este ejemplo, perdón, no creo que esté aquí el ejemplo del instrumento, pero si no, compartiré otro para que lo podamos ver, ya, permítanme un minuto, por favor. A ver, un minuto, un minuto. Yo sé que lo tenía abierto aquí, pero no lo tengo. A ver, un minutito, por favor. A ver, vamos a verificar si es que este. Ahorita lo voy a compartir. Vamos a ver, ya el siguiente ejemplo. Mire, aquí tenemos nosotros, aquí está ya. Aquí tenemos nosotros una operacionalización de la variable. Variable, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores y tenemos los ítems. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver nosotros el instrumento. Este es un instrumento, por ejemplo. Cuestionario sobre el uso de la aplicación de Duolingo. Tenemos acá, ¿no? Bueno, la parte formal de 22 preguntas, donde hace una breve descripción y luego tenemos las instrucciones y tenemos esto. ¿Esto pertenece a qué? ¿A una escala nominal? No, a una escala ordinal, porque importa el orden, ¿de acuerdo? Es decir, en ese instrumento yo voy a realizar preguntas y las preguntas tienen que estar del 1 al 5, por ejemplo, en esa escala, del 1 al 5, desde uno toma el valor de nunca, no, donde nunca toma el valor de uno, donde casi nunca toma el valor de dos, donde a veces toma, toma el valor de tres, donde casi siempre toma el valor de cuatro y donde siempre toma el valor de cinco. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la variable es aplicación de Duolingo, acá tengo la dimensión, aprender haciendo, ¿no? ¿Tiene cuántas preguntas? Tiene 5 preguntas. Pero ¿dónde están los indicadores? Los indicadores están acá, mire, los ítems, ¿no? El indicador, acá he colocado un indicador para esta dimensión. Vocabulario receptivo tiene dos indicadores. Parte uno, escucha diálogos. Parte 2, lee pequeños textos. Del 1 al 5 van a pertenecer, por ejemplo, acá, al primer indicador. ¿De acuerdo? Al primer indicador. Aquí está. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y ustedes van a realizar, casi todos van a realizar los cuestionarios, porque hay algunos que creo que es con entrevista, no recuerdo muy bien si era en este grupo, pero van a realizar instrumentos así, parecidos a esto.
¿no? Donde tienen que realizar la variable, las dimensiones, considerarlas, y la escala acá, del 1 al 5. Hay escalas, ustedes dirán, profesor, pero yo he visto instrumentos que tiene tres escalas nada más del 1 al 3. Es verdad, tiene escalas del 1 al 3, pero yo les recomiendo de que estos instrumentos sean del 1 al 5. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros consideramos del 1 al 3, vamos a permitir de que la investigación pueda darse algunos sesgos investigativos, de que pueda manifestarse de repente algunos errores en ese, de repente en la cuestión cuando ustedes pasen al otro semestre y, y de repente ustedes esperaban, perdón, de que las TICs mejoren los aprendizajes. Y de repente por ahí falló algo su estudio y existen muchas investigaciones de que obtienen resultados positivos y a ustedes les salió un resultado negativo. Pero esas investigaciones tuvieron cuestionarios que tenían una escala del 1 al 5. Sin embargo, aquí perdón, permítanme. Ya. Entonces, les decía de que esos instrumentos de otras tesis, de otros artículos, tienen ustedes ahí, han tenido una escala de medida del 1 al 5, por ejemplo, pero ustedes, y ya han obtenido resultados positivos, pero ustedes han realizado un instrumento del 1 al 3, ¿de acuerdo? Del 1 al 3 nada más, entonces pueda darse un sesgo significativo ahí, ya un sesgo investigativo. Y acá les decía, ¿no? ¿Y qué implica eso del sesgo investigativo? Aquí implica el sesgo investigativo que cuando ustedes hagan la consulta a un estudiante, por ejemplo aquí, a desarrollar ejercicios interactivos de Duolingo, mejoro mi retención y memoria. Entonces, el estudiante tiene 5 posibilidades de ser honestamente, de que sea él sincero y te diga, pues no, nunca, casi nunca. No, yo creo que a veces, no, tal vez, a veces no creo, yo creo que es casi siempre o siempre. Pero si tiene tres, nunca, a veces y siempre, de repente no tenía, el estudiante marcó eso de a veces, pero no era un a veces, sino era un casi nunca, o era un casi siempre, y lo dejamos sin opciones al estudiante, y eso pueda crear de repente un sesgo investigativo en ese trabajo de investigación que ustedes están realizando. ¿De acuerdo? Entonces, por ello es que es de preferencia que sean 5 la escala que ustedes vayan a realizar en sus instrumentos de investigación. Ahora, vamos continuando, seguimos con esta parte. Vamos ahora sí con la población, muestra y muestreo. A ver, tenemos nosotros que es una población, que es una muestra. Nosotros ya tenemos o la unidad de análisis vienen a ser a los sujetos participantes en tu investigación, ¿no? Si en este caso tiene que ver, por ejemplo, percepción del uso de las TICs en docente de una institución educativa de primaria, ¿cuál es la unidad de análisis? Son los docentes de esa institución. La población, todos los docentes que trabajan en esa institución. Pero, y la muestra, aquí hace referencia a de repente aquí, a un subconjunto. ¿De acuerdo? Es decir, algo que nosotros vamos a extraer de toda esta población con fines investigativos, ¿ya? Y esta muestra que ustedes van a obtener, la pueden obtener ustedes de manera probabilística y de manera no probabilística, es decir, de manera donde ustedes apliquen la parte estadística y digan, pues, no, tengo esta escuela que tengo 700 o 1000 estudiantes, y ustedes digan, ¿y cómo obtengo la muestra? ¿No? Entonces ahí puedes obtenerla de manera probabilística aplicando una fórmula matemática o estadística y puedes obtenerla de manera no probabilística de repente por conveniencia. Y si tú quieres todo, sería ya una muestra, una población, un tipo de muestreo de repente censal, ¿no? Es decir, voy a tomarlos a todos. Es un muestreo censal, por ejemplo. Vamos a ver, esa muestra que ustedes van a tener, o esta población de estudio, perdón, esta población de estudio, ustedes tienen que realizar.
los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Los criterios de exclusión son todas las características de los integrantes de la población de referencia que permiten su ingreso, formar parte de la población en estudio. Y los criterios de exclusión son todas las características de los integrantes de la población de referencia que descartan su ingreso para no formar parte en esa población de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Como criterio de inclusión, perdón, entonces yo tendré, ¿no? Bueno, diré, pues si hablamos que mi población son estudiantes de una institución educativa, pues diré que son todos los estudiantes matriculados hasta el mes de febrero, por ejemplo. ¿Quiénes van a formar parte de mi población de estudio? Aquellos estudiantes como criterio de inclusión, cómo yo los voy a incluir, a integrar en esta parte de mi investigación, aquellos que han sido matriculados hasta el mes de febrero o hasta el mes de marzo, por ejemplo. Aquellos que tengan años cumplidos, que tengan 10 años cumplidos hasta el mes de abril, por ejemplo. Aquellos estudiantes que presenten las más altas notas, por ejemplo, son los criterios de inclusión. Y los criterios de exclusión es de repente, no quiere decir que es la negación, ¿no? Que serán todos los estudiantes. Si yo coloco aquí que son los como un criterio de inclusión, que son los estudiantes matriculados hasta el mes de marzo, acá no voy a decir como criterio de exclusión aquellos estudiantes que no fueron matriculados hasta tal mes, no es lo opuesto, ¿de acuerdo? Sino que son otras características que se incluyen como criterio de exclusión, ¿no? De repente diré aquellos estudiantes eh, que provengan de repente de otras regiones, ¿no? Porque de repente es una institución emblemática grande que ven aquellos estudiantes que sean parte, que no sean propios o que no formen exclusivamente ciudadanos de esa ciudad. Ese será un criterio determinante para excluirlos, por ejemplo. Entonces, ¿con quiénes te quedarás? Con aquellos que cumplieron años hasta el mes de agosto, con aquellos que tienen 10 años hasta el mes de agosto, con aquellos que fueron matriculados hasta el mes de marzo. ¿De acuerdo? Dos criterios de inclusión y sigues, pues, ¿no? Puedes tener de repente otros criterios de inclusión con aquellos que tengan las más altas notas o que han tenido una A, por ejemplo, ¿no? En el primer semestre académico. ¿Y quiénes quedarán fuera de este grupo de estudio? Aquellos que no son ciudadanos. Si vamos a hablar de repente de Arequipa, de un pueblo de Arequipa, de una ciudad, entonces diré aquellos que no pertenecen exclusivamente a esta ciudad, ¿no? Del Colca, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes quedan fuera? Aquellos de los alrededores. En eso constituyen los criterios de inclusión y los criterios de exclusión que tenemos que considerar nosotros, que luego vamos a ver el ejemplo también, en la población de estudio. Y si hablamos nosotros del muestreo, entonces aquí lo he encerrado, por ejemplo, muchos de ustedes en su trabajo de investigación van a optar, ¿por qué? Por un muestreo censal, de acuerdo a un muestreo censal. Es decir, están tomando a toda la población como muestra. El que yo tome a toda la población como muestra es un muestreo censal, ya es una muestra censal, porque los voy a tomar a todos. No es un muestreo por conveniencia. El hecho de que yo tenga de repente 100 docentes como población y yo diga, yo quiero a Pedro, yo quiero a Juan, yo quiero a María, yo quiero a Luis, solamente los quiero a ellos para un estudio cualitativo. Ese es un muestreo por conveniencia, por interés propio del investigador. ¿Por qué lo quiero a él? Porque él es su profesor de tercer ciclo. ¿Por qué lo quiero a Luis? Porque él es un profesor de cuarto ciclo. ¿Por qué lo quiero a María? Porque ella es una profesora de tercer ciclo. Porque ella es una profesora que ejerce esto, maneja las TICs, tiene esto, por ejemplo. Ese es un muestreo por conveniencia. Yo selecciono, pero esto es por interés de quién? Del propio investigador. ¿De acuerdo? Porque dice, pues, yo selecciono a ellos porque de ellos voy a obtener de repente voy a poder establecer estas relaciones o describir esto de mis variables, ¿no? Porque ellos son muy competentes. Yo selecciono por interés. Cuando ustedes seleccionen a una muestra
por interés del propio investigador, es un tipo de muestreo por conveniencia, ¿de acuerdo? Es por interés del investigador. Pero cuando tomen a a toda la muestra, a toda la población como muestra, ya es una muestra censal, porque tomamos a todos para que sean parte sin excluir a nadie. Pero cuando tú tengas de repente a una población de 700, 500, ya no podrías tal vez aplicar un muestreo censal a todos, ¿no? Porque incluso para realizar un trabajo académico, que no es una tesis lo que ustedes están realizando, sino es un trabajo académico, yo no voy a realizar una encuesta, ¿no? De repente a 700 personas, ¿de acuerdo? Porque no es una tesis. Yo trataré de repente unos 100 o unos 50. ¿Y cómo lo haría? Si mi población es así. Optaría yo por el muestreo aleatorio simple, una muestra aleatoria simple. ¿Qué quiere decir una muestra aleatoria simple? Quiere decirte que yo voy a aplicar aquí una fórmula estadística, ¿ya? Que ya lo vamos a ver. Y si tenemos una investigación cualitativa, entonces ahí no hay fórmula, nada, ¿no? Solamente es muestra de participantes voluntarios, nada más, ¿no? Yo tomo de repente, mi población tengo una muestra de todos los profesores, de un profesor de cada ciclo. Un profesor de tercer ciclo, otro de cuarto y otro de quinto ciclo. Nada más. Ya, solamente para precisar esto, aquí en la investigación cualitativa es una técnica no probabilística. Sí o sí es no probabilística, porque no aplicamos fórmulas. Pero investigación cuantitativa sí aplicamos. Ya, cuando nosotros tenemos una muestra grande, una población grande y de ello queremos seleccionar algunos. Entonces ahí lo correcto sería de que todos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. A esto se refiere la muestra aleatoria simple. Yo tengo, es como esto de las probabilidades, ¿no? Tengo esto en una urna, de repente canicas, ¿no? De diferentes colores, rojas, verdes, negras. Entonces, yo elijo una al azar, pero todas tienen la oportunidad de ser elegidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una población de 700 estudiantes, entonces todos tienen que tener esa misma oportunidad. ¿Y cómo tienen ellos todos una oportunidad? A través de una prueba estadística. Anteriormente, hace algunos poquitos años, por ejemplo, ¿cómo se hacía la muestra aleatoria simple? A través de una fórmula estadística, ¿de acuerdo? Ustedes tenían que aplicar, no sabían, necesitaban ese apoyo de repente de un especialista que aplique que la muestra, que el nivel de confianza, que el margen de error, etcétera. Ahora todo eso se ha optimizado, se ha simplificado el trabajo y nosotros tenemos esto, diferentes herramientas o softwares o programas que nos van a permitir a obtener nosotros esa muestra. Ya, entonces, si la muestra de ustedes es grande y quieren que todos tengan la misma oportunidad, si es pequeña, si es 30, si es 50, que sea una muestra censal. Les digo así, obligatoriamente que sea censal. ¿Ya? Para que también el jurado no pueda de repente decir, ¿y por qué si has tenido 50, por qué eliges 20? ¿Por qué eliges 30? Te hubieses quedado con los 50. ¿De acuerdo? Entonces, que sea una muestra censal, que todos tengan que todos sean seleccionados. Pero si ya tienes una población grande, como las escuelas urbanas, de repente, ahí puedes aplicar el muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Entonces, cuidado, se vayan a confundir y cuando presenten sus trabajos, toditos apliquen esto del software estadístico aleatorio simple. ¿Yo qué voy a aplicar si tengo una muestra, una población de 50? ¿Qué fórmula voy a aplicar si más bien me hacen falta? Ya, ténganlo en cuenta. Entonces, ahora, ¿qué software estadístico nos permiten a nosotros poder de repente tener esa información? Esa prueba estadística que nos permita a nosotros tener, ¿no? ¿Cuál es la muestra de estudio? Tenemos varias, ¿no? En este caso, tenemos, una es, por ejemplo, OpenEpi, ¿no? OpenEpi creo que era, sí. OpenEpi, ¿ya?
Aquí tenemos nosotros OpenEpi. OpenEpi es un software que nos va a permitir a nosotros poder obtener la muestra de manera automática sin tener algún conocimiento de repente de margen de error, de nivel de confianza, ¿no? Solamente automáticamente se calcula. Entonces yo tendré, pues, todo está en inglés, si ustedes quieren pueden también traducirlo, ¿ya? Aquí pueden traducir. OpenEpi son estadísticas epidemiológicas de código abierto para salud pública. Tenemos otra, no recuerdo cuál es el nombre, que era un poco más sencilla, pero OpenEpi va bien también, ¿ya? Acá donde dice tamaño de la muestra, muchas veces está así, pues, ¿no? Están así todo esto. Ahí. ¿No? Entonces yo me voy a tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra me voy a proporción. En proporción se abre otra página. ¿Y qué es lo que sucede aquí en esta interfaz? Voy a seguir traduciéndolo, ojalá se pueda traducir, no lo he. Así. Dice comenzar, le voy a dar en ingresar, por ejemplo, en ingresar. Y solamente aquí ya está, por ejemplo, ya está esto. Esta tabla ya está completa, solamente para que tú cambies nada más esto, el tipo de, la cantidad de la población de estudio. Tiene la frecuencia porcentual anticipada que del 50% entre 0 y 99%. Si no lo sabe, utiliza el 50%. Por eso, si no sabemos esto de acá, siempre se utiliza el 50%. Por eso ni lo muevan. Límite de confianza es de un 5 para una precisión absoluta. Y tenemos el efecto de diseño para encuestas o muestras, que es 1.0 para muestra aleatoria. Todo esto lo dejamos. Solamente vamos a cambiar el primer resultado, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 700 estudiantes, ¿no? Entonces presiono 700 y le doy calcular. Y aquí ya tenemos. Ya tenemos el tamaño de la muestra para la frecuencia de una población de 700, por ejemplo. Ya que me dice con un límite de confianza del 5%, tenemos eso. El nivel de confianza, por ejemplo. Si tú quieres que tu muestra tome un valor de confianza al 99.99%, tendrás que colocar, entonces, considerar de los 700, 479. Si tú quieres que tu estudio la muestra tenga un nivel de confianza de 99.9, cogerás 4.426. Si quieres que se mantenga en un 95% de repente de confianza, entonces basta con 249. Pero para que sea aleatoria simple, no puedes tener de repente menos del 80%, ¿no? Del 80%, menos de 134 no puedes tener. Tiene que ser más de esto. Más de 134 que tomes estaría bien. Ya, entonces es una forma como nosotros podemos de repente, si es que tienen, es decir, una muestra exorbitante, una población, perdón, grande, ahí pueden aplicar ustedes esto. De lo contrario, solamente se menciona que se tendrá en cuenta una muestra censal, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen a 50 estudiantes, pero todo se tiene que citar. Todo tenemos nosotros que citar y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Sí, adelante, estimada Pilar. Buenas Profesor, tardes. una consulta. En el caso mío, mi trabajo de investigación está enfocado a los docentes. En mi escuela solo hay 40 docentes del nivel secundaria. Ujú, ¿Cómo hago todos, ahí? una muestra ¿Entran todos? censal. Todos, una muestra censal. Ah, ok. Ya, Sí, profesor. Gracias. muestra censal. Ahora vamos a ver nosotros en esta parte del ejemplo, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan visualizar. Bueno, aquí lo tienen en el PPT que se ha compartido en la semana 10 también, ¿ya? Vamos a empezar. Voy a completar por aquí, voy a completar. Aquí está, ¿ya? Aquí están, bueno, las fórmulas, ¿no? También existen algunos Excel, ¿no? Que Profesor. ustedes puedan calcularlos a partir de ahí, de repente a través de alguna fórmula estadística, ¿no? Pero ya como que eso, como que ya casi no se utiliza. ¿Por qué? Porque existen, ¿no? A través de la web diferentes herramientas, software, páginas que pueden obtenerlos ustedes de manera automática, instantánea. Ahorita ustedes lo han visto, no necesitamos ningún conocimiento estadístico, ya nosotros hemos seleccionado, ¿no? Ya nuestra muestra ya lo tenemos. Estimada Mercy, adelante. Profesor, buenas noches. Acaba de mencionar la sesión 10 y yo estaba encontrando su material muy interesante, pero veo que en Clementina solamente está hasta la sesión 9. Quizá falta Ah, actualizar o ya, publicar la ya. sesión 10.
Ujú. porque el material que está compartiendo está bastante interesante. Ya, sí, yo, perdón, creo que no le había dado a ver visualizar. Sí, efectivamente no está visible. Ahora lo voy a cambiar. ¿Ya? Gracias, profesor. Muy bien, ahora voy a compartir entonces para que ustedes puedan visualizar esta parte. Ya está visible. Ya, muy Aquí bien. les he colocado en ese PPT, les he colocado, he hecho algunas capturas, por ejemplo, para que se puedan guiar cómo ir completando esa parte de la metodología. Entonces, debajo donde ustedes quedaron, han descrito ustedes al diseño de la investigación, hay que continuar con la definición conceptual de la variable, con la definición operacional. Miren, acá está esta definición operacional, está más clara, no es mejor. En cuanto a la definición operacional, el uso de la herramienta Duolingo se mide a través de sus 5 dimensiones. Aprender haciendo, aprender de manera personalizada, tal, 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 utilizando un cuestionario de escala de frecuencia de tipo Likert. Acá está. Esta me parece muy buena, por ejemplo, por eso lo he considerado yo la captura de este estudio, que es del maestro Roger, de la segunda promoción, ¿no? Bien lo recuerdo. Aquí está. Pero que no vayan subtítulos, ¿ya? Esto sí yo lo he colocado aquí. ¿Por qué lo he colocado? Para que ustedes se guíen, que ahí tiene que ir eso, pero más no para que ustedes coloquen ahí como subtítulos. Recuerden que dentro de un capítulo no hay subtítulos, ¿ya? No hay subtítulos. Luego siguen con la variable 2, definición conceptual, definición operacional, y luego continúan con la población, muestra y muestreo. En la población, por ejemplo, que tenemos, describimos algo así brevemente. Buscamos en un libro, les recomiendo Hernández Sampieri, edición 2018, investigación científica, rutas de la investigación cualitativa y cuantitativa. Y ahí se describe, por ejemplo, la población, la muestra, el muestreo. Lo leo y lo parafraseo y coloco de acuerdo, según esto, a Hernández y qué es para él acá lo han citado, hombre. Al respecto, Hernández y Mendoza 2018 añaden que quienes forman una población son aquellos que poseen una breve definición de eso. Y ahí mencionaré, la población lo conforman 90 escolares quienes se encuentran en el segundo año de secundaria, tal. Como criterio de inclusión, fueron incluidos solo aquellos estudiantes de segundo año de secundaria con asistencia regular a las clases y que mostraron estar de acuerdo con participar en el desarrollo, tal. Sí, estimado Ronald, adelante. Buenas noches, profesor. En el caso anterior de lo que es las variables, o sea, solamente va en prosa, ya no se pone variable uno ni variable 2 No, 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 nada de eso. No, de frente, entonces, de la frente. definición conceptual y la definición operacional. Correcto, usted puede iniciar así, ¿no? De repente aquí puede iniciar conceptualmente la variable uso de las TICs es definida según Sánchez 2018 como aquello, tal, tal, de esa manera. Operacionalmente la variable cuenta con 5 dimensiones de acuerdo a Sánchez 2018. Estas son, menciono las dimensiones, así, de esa manera, Listo, ¿ya? gracias. Bien, y acá tenemos los criterios de inclusión y tenemos también los criterios de exclusión. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Se evitó incluir a aquellos estudiantes que fueron intermitentes en su asistencia a las clases o aquellos que no asistieron por razones de salud, como tampoco participaron aquellos estudiantes con necesidades especiales o aquellos que no mostraron su deseo por participar en el estudio. ¿De acuerdo? Es para que ustedes puedan guiarse. En esta investigación el muestreo fue no probabilístico, de tipo censal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no ha aplicado una prueba estadística, de repente una fórmula, solamente él ha tenido 90, ¿no? Porque acá creo que nos dicen que son 90 escolares, y él ha tomado a todos. Y el tomar a todos ya es un muestreo no probabilístico de tipo censal, porque tomo a todos como muestra. Y la muestra estuvo constituida por toda la población, pues se trabajó con una población censal como el objeto de estudio, de acuerdo a tal. Siempre en todas las partecitas así, vayan colocando alguna cita para que luego al finalizar, cuando ustedes lleguen, recuerden que ustedes también, las referencias, ustedes ya las acaban. ¿Por qué? Porque en el capítulo resultados no hay referencias, no hay algo nuevo, todo es de marco teórico. Cuando lleguen a conclusiones, recomendaciones, no hay referencias. Todas las referencias se acaban con el capítulo 2 que es metodología. Entonces, es la oportunidad de aquí, aquellos que de repente tienen, porque creo que el mínimo es 20 o es 30 referencias que les están pidiendo a ustedes,
Y aquellos que tienen un 18 referencias, de repente les hace falta la oportunidad aquí como para ir colocando algunos autores, ¿no? Y para ir sumando también nuestras referencias de acuerdo a lo que nos pide la universidad. Y bueno, acá sigo mencionándole esto de la muestra y luego continúo yo con las técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Qué digo yo en las técnicas e instrumentos de recolección de datos? No lleva subtítulo, lo vuelvo a repetir, solamente es un párrafo así que puedes iniciar. Para recolectar datos para la investigación se hace uso de técnicas que vayan acorde a las condiciones, contexto del lugar y los participantes, y las que más se utilizan son las encuestas y entrevistas. Para ellos, eso fue de acuerdo a ellos, ¿no? En este estudio, ¿qué se utilizó? La encuesta, por ejemplo. La encuesta, defino qué es la encuesta de acuerdo a áreas. Aquí se ha definido de acuerdo a áreas. Que se ha utilizado la encuesta y como instrumento es un instrumento apropiado para realizar una encuesta escrita que viene a ser el cuestionario como instrumento. Entonces, yo estoy segurísimo porque ya no es la primera vez que se revisa su trabajo ya van varias, ¿no? Creo que es la novena, ¿no? Octava o novena revisión que tiene. Entonces, todos esos trabajos, la mayoría de sus trabajos van a ser a través de una encuesta, a través de un cuestionario, ¿no? La técnica encuesta, me van a definir ahí la técnica de la encuesta y definen el instrumento un cuestionario. Ya en este trabajo, para recoger datos de la primera variable sobre el uso de la aplicación Duolingo, se utilizó la técnica de la encuesta, escrita cuyo instrumento fue un cuestionario dividido en 5 dimensiones, con un total de 22 ítems y escala de Likert debidamente aprobado por juicio de experto. Entonces, vayan dándole forma también a ese cuestionario, ténganlo en un Word. Recuerden que los cuestionarios no pasan, los anexos no pasan perdón, no pasan por el Turnitin. ¿De acuerdo? Entonces sí podemos apoyarnos de repente para establecer algunas preguntitas, pero más no tampoco para copiarlo todo, ¿no? Nosotros somos humanos, está la tecnología para apoyarnos, pero también hay que hacer que nuestro cerebro funcione, ¿no? Es decir, veo yo, lo analizo, pienso, porque no todo es verdad en inteligencia artificial, y yo lo puedo adecuar, ¿no? De repente la inteligencia artificial te presenta un cuestionario que no está acorde, por ejemplo, con tu investigación, que tú colocas de repente plataformas educativas para los estudiantes y te arroja de repente como preguntas, ¿no? Respondes de repente para la interacción con el docente. Y hay una pregunta que dice, ¿respondes a los mensajes constantemente a tu profesor? Cuando de repente es una escuela urbana que solamente utilizan las tecnologías, este tipo de plataformas una vez a la semana. Y yo le estoy preguntando al estudiante que si responde los mensajes del profesor, como si fuera de repente una escuela particular, privada, donde cada uno tenga su laptop, su computadora. Entonces hay que analizarla. Si yo obtengo un cuestionario de ello, le digo mi variable, le digo mis dimensiones, le digo que me saque preguntas por indicadores de acuerdo a esas dimensiones. Entonces yo tengo que analizarlas, no solamente copiarlas, verlas si es que está contextualizada, yo tengo que contextualizar, esa es la parte que me toca, ¿no? Es una escuela urbana, ¿ya? O es una escuela rural. ¿Se adapta esta pregunta para ellos? ¿Se adapta a lo que me está proponiendo esto aquí? Modifico, cambio esa pregunta, la transformo, ¿ya? Y luego pues aquí, como este estudio tiene dos variables, entonces aquí se repite dos veces esto, ¿no? Uno se define aquí para una variable y luego me describe que la medición de la segunda variable se aplicará a la técnica del test, una prueba, bueno, ¿no? Siguen así. Y solamente en esta parte ustedes dirán, profesor, y esta tabla nosotros no hemos validado, ¿no? Y de repente ya nos estamos asustando, no hemos validado los instrumentos. No, solamente acá lo que se quiere es que ustedes se mencione nada más, no en una tabla, solamente en un párrafo así, ¿no? Que los instrumentos serán validados, ¿no? por unos expertos o especialistas del tema, pero más no para que me coloquen nombres o tablas, nada, nada de eso, ¿ya? Solamente para que ustedes mencionen que ese instrumento, porque ustedes ya saben a estas alturas si el instrumento va a ser validado o no va a ser validado, si el instrumento se va a encontrar la confiabilidad o no va a tener la confiabilidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy considerando un instrumento de una investigación que la encontré de un artículo en internet o de una tesis,
y es una investigación reciente, de repente del año 2024, 2023, y ese instrumento ya tiene validaciones, ya tiene confiabilidad, entonces ya no le voy a sacar eso, ¿no? Sino solamente ustedes dirán, y ustedes van a copiar tal cual ese instrumento. Entonces ustedes solamente se menciona que ese instrumento pertenece a tal investigador, a Sánchez, en una investigación sobre las mismas variables de estudio, el cual ya fue validado con un nivel de confiabilidad de tal, ¿no? Se copia lo que ustedes han encontrado. Pero si es un instrumento que ustedes lo están creando con ayuda de la inteligencia artificial, entonces ese instrumento, ustedes dirán, ese instrumento tiene que ser validado, sí. Tiene que hallarse la confiabilidad también, ¿ya? Pero solamente se menciona, no es que les voy a enseñar en este momento, ya todos saquen su instrumento y van a aprender cómo sacar la confiabilidad del instrumento. No, ya solamente se menciona que ese instrumento será validado por algunos especialistas, si es que no es esto de repente, si es que es creado por ustedes y se realizará la confiabilidad. Y si no me mencionan de quién es ese instrumento en esa parte, cuando ustedes estén describiendo la técnica del instrumento ahí, porque todo eso tiene que ver con esto, con técnica, instrumentos, recolección de datos, todo eso está ahí, todo eso está ahí. Ya tablas no queremos, ahí no queremos ni una tablas ahí. Las tablas solo son para los resultados, nada más, ya para los resultados. Y bueno, luego viene un supuesto, porque esto puede cambiar, ¿de acuerdo? Es un supuesto que ustedes digan, pues yo ya, mi estudio trata de plataformas educativas, uso de las tecnologías, etcétera. Entonces, si tiene una sola variable de estudio, entonces lo más lógico sería que ustedes solamente utilicen el Microsoft Excel, por ejemplo, ¿no? Nada más, porque basta con el Excel y yo puedo obtener la estadística descriptiva solamente con Excel. Pero si ustedes tienen de repente dos variables de estudio, entonces ahí me tendrán que mencionar que ustedes van a realizar el procedimiento de análisis de datos a través del SPSS en versión 26. Ahí me tendrán que mencionar eso, porque ese es el ideal, ¿no? Porque pienso yo, ¿no? Como lo uso así, entonces pienso de que es el más automático, ¿no? Bueno, es el que siempre se utiliza para los estudios esto cuantitativo de dos variables, ¿no? Saca los datos automáticos, las tablas, todo, entonces ahí se describe esa parte, ¿ya? Y la última parte, de repente lo más sencillo, que es describir los aspectos éticos, ¿no? Que tú que te has respaldado de repente, o que la investigación es una investigación rigurosa, que va de acuerdo con el protocolo establecido por la universidad y que cumple los principios éticos. ¿Dónde encontramos estos principios éticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía? Que lo puedes colocar de esta manera. ¿Dónde se encuentra eso? Se encuentra en documentos generales en la plataforma de Clementina. Ahí está un documento que se llama eh, Principios Éticos, por ejemplo. Se llama Principios Éticos. ¿Ya? Ahí está ese documento donde nosotros podemos obtener estos principios éticos de la universidad. De repente también se menciona ahí que el trabajo cumple también con la normativa APA, séptima edición, ¿no? Con ese estilo de redacción, porque eso también está en aspecto ético, se considera también. Eso es todo lo que incluye perdón, al capítulo de metodología, que incluye definición conceptual, operacional, técnicas, población, muestra, muestreo. Y acá tenemos que considerar criterios de inclusión y exclusión, técnicas e instrumentos y el procesamiento de datos y aspectos éticos. Hasta aquí, ustedes llegando hasta esta parte y colocando lo de los archivos en Excel, esas tablas que ustedes tienen, hasta ahí ustedes están cumpliendo con toda esta primera parte. Primera parte bueno, hasta ahí se llega a culminar, ¿no? Todo. Voy a compartirles por aquí, por el grupo, porque no lo he compartido en la plataforma, el OpenEPI, por si acaso, porque no creo, por ahí habrán unos dos, tres, de repente que tengan una población grande, ¿no? Y que utilicen este software, pero por si acaso, de todas maneras, también se le está compartiendo ahí.
Eso es todo lo que nosotros tenemos que completar en este capítulo. Voy a colocar por aquí, detener un momentito.